Y ahí está el tema, ¿no? Caso en Barcelona de coronavirus. Llegó a Barcelona. Y claro, hay gente que dice, no, bueno, no, lo están agrandando. Hay que ubicarlo. Ni agrandarlo ni achicarlo. Hay que ubicarlo para hacer prevención y justamente por eso nosotros recurrimos a un infectólogo de la Sociedad de Infectología de Argentina, el doctor Javier Farina, que nos va a contar, nos va a explicar un montón de cosas. Primera pregunta, ¿llega a la Argentina el coronavirus? Sí, es probable. Es probable que algún viajero del hemisferio norte, China, Italia, del hemisferio norte, venga a la Argentina, haya que identificarlo, que él se autorreferencie los síntomas, como bien mencioné antes, poder identificarlo y abordarlo en cuestión de eso. Eso de en Ezeiza estar midiendo si tiene fiebre, si no tiene fiebre, mucho no sirve, ¿no? Lo mejor es que cada pasajero dé la información de dónde viene, dónde estuvo, cuánto estuvo. Todo un tema de los controles en las redes, se habló mucho, mucha gente opinó. Considero que los seguimientos que está haciendo el Ministerio, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, me parecen eficientes. El control de temperatura se utilizó en la epidemia, en la pandemia del H1N1 en el 2009 y solo identificaba el 1%, 5% de los casos posteriores. Con lo cual, el interrogatorio con los síntomas y la posibilidad de ofrecer, como mostraban hoy, a los pasajeros la información de cuáles son los síntomas para que consulte, me parece muy importante. Ahora nos vamos a Ezeiza. Entonces, ¿barbijo sirve? ¿Eso es útil? Barbijo sirve para el personal de salud que atiende a estos pacientes y para el que tiene síntomas, no para la población general. El que no tiene síntomas no tiene que usar barbijo. El que no tiene síntomas no está recomendado utilizar el barbijo. No se recomienda usar barbijo para el que no tiene síntomas. ¿No? Atención, atención. Vamos a Ezeiza, allí está Viviana Toledo. ¿Cómo están las cosas, Viviana? Viviana Toledo, ahí nos vamos a conectar. Bueno, estamos acá recorriendo el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fíjense que estamos viendo la cantidad de vuelos que van a salir y los arribos que están previstos para toda la tarde, para la jornada de hoy, aquí por lo menos en este aeropuerto. La mayoría son vuelos de Brasil, pero vamos a ver, si caminamos un poquito más, son aquellos pasajeros que van a ir desde aquí, desde Ezeiza, y que van a ir hacia el exterior. Muy poca gente en este momento, porque el pico es a partir de las 4 de la tarde. Vamos a compartir el testimonio de los pasajeros que llegaban hoy temprano de España, que llegaban de Italia, que llegaban inclusive de diferentes puntos de Europa. Algunos que decían que los controles y el protocolo lo vieron muy marcado, muy firme en aeropuertos, por ejemplo, de España, pero que aquí cuando llegaron a la Argentina tuvieron que firmar esa declaración jurada, les tomaron la temperatura y les dieron un folleto con información. Vamos a compartir esos testimonios. No, venimos de Punta Cana, pero por prevención propia, nada, decidí. ¿Un problema de salud vos? No. Solamente por prevención. Solamente por prevención y por cuidarme, porque veo que el resto no se preocupa mucho. Sí, nadie. Vemos que sos la única que está con barbijo. Sí, así que bueno. ¿Cómo fue cuando llegaron? ¿Les hicieron firmar algún papel? ¿Tuvieron algún control específico? ¿Apenas bajan del avión o en el avión mismo? No, nada. Yo vi en Panamá que hicimos escala, mucha gente con barbijo, así que ahí decidí ponérmelo. Y cuando llegamos acá lo único que hay son carteles previniendo porque no dicen mucho, no transmiten información ni nada. Así que bueno. ¿No viste? O sea que viste en Panamá, pero acá en Argentina nada, sos la única. Nada. Así que corre por cuenta propia, cuidarse parece. Llegan de Miami. Sí. Y bueno, acá usaron barbijo, se protegieron por el coronavirus. ¿Cómo notaron en los nadie aeropuertos? usaba barbijo en ninguna parte. En ninguno de los aeropuertos. Yo llevé todos los barbijos, pero no los usé porque no había nadie con barbijo. Allá no se hablaba del tema tampoco. Nada. Cuando llegó acá a la Argentina, tampoco. Nada. En Europa sí, ¿En Europa? Llegué de Italia hace 4 o 5 días y sí, mucha gente con barbijo, nos escaneaban la temperatura corporal en los aeropuertos. Otro cuidado. En Europa. En Europa. En Italia. En Italia. Y ustedes, en particular, bueno, la señora me dijo, yo llevé barbijo, pero no lo usé porque no lo usaba nadie. De verdad, no había nadie con barbijo y no había ningún tipo de preocupación en ninguna parte. Yo había llevado. Pero al final en Estados Unidos es que todavía no llegó el virus. Ese es el tema. Como no llegó, la gente no se preocupa. En Europa sí ya está.
Bueno, yo reitero, se lo pregunté a Javier Farina, infectólogo, le pregunté, ¿el barbijo es, como le está usando esta chica, es útil para algo si no... Ella dice que no tiene síntomas. No, porque te dije que no el barbijo, pero no ampliamos en qué sí, entonces cómo lo prevenimos. Lo importante es, en lugares donde hay casos, no concurrir a centros multitudinarios. El virus sale por secreciones y no va más allá de 1 metro, lo sumo 1,5 metros del que está infectado, con lo cual las medidas ahí son de no estar en centros multitudinarios, aglomerados, y si estoy... ¿En un aeropuerto? Entonces, ¿lo uso el barbijo o no? No estaría en un aeropuerto que no haya identificación de casos inminentes, no necesito el barbijo. No necesito el barbijo. Y sí el lavado de manos. Sí. Sí el lavado de manos. ¿Por si qué? estoy... ¿Por qué el lavado? Explicá por qué el lavado de manos. Bien, la forma más frecuente de que nos contagiemos de estas infecciones respiratorias es lo mismo para gripe, es lo mismo para neumococo y en este caso coronavirus, son por las secreciones y por el contacto con superficies que tengan el virus por secreciones de un infectado. Entonces, si yo luego de estar, por ejemplo, en un transporte público, me lavo las manos con alcohol en gel y llego a casa, me lavo las manos con agua y jabón, con eso estoy previniendo. Bien, y si no, el tema es que si no te lavas las manos y después así, che, ¿cómo están las...? Toqué algo donde alguien infectado tocó, soné. Exactamente. Ahí entró el virus. Exactamente. Más de 65 años. Sí. ¿Qué tipo de cuidado? Perfecto. Acá hablamos de prevención y no tenemos que prevenir solo coronavirus, sino que tenemos que prevenir estas otras infecciones que pueden dar neumonías graves. Gripe tiene vacuna, neumococo tiene vacuna, población de riesgo debe vacunarse, las indicaciones están bien identificadas, uno es el mayor de 65 años, pero inmunosuprimidos, pacientes con patologías cardíacas, chiquitos, pulmonares, niños, deben vacunarse y, sí es importante esto, la asociación con estas patologías. O sea, las personas que pueden tener riesgo de tener las formas graves son las mismas para coronavirus, para influenza, para neumococo. Bien, la otra consulta que te tengo que hacer es el tema de las vitaminas. Dicen, no, hay que tomar mucha vitamina C porque con eso ya prevenís, fortaleces el sistema. No hay evidencia de que la vitamina C mejore el sistema inmune respecto a infecciones respiratorias. ¿Qué otra cosa se puede hacer si no es vitamina? ¿Qué otra cosa se puede hacer para reforzar solamente con vacuna? Vacuna, estar bien alimentado y tener un seguimiento médico si tengo alguna de estas patologías que tiene factores de riesgo. Sí. Estar vacunado, no olvidarse de otras patologías, ¿sí? No olvidarse de que tenemos sarampión, también tenemos vacuna, no olvidarse del dengue en Argentina, que tenemos forma de prevenirlo. Todas patologías infecciosas que pueden llegar a desencadenar formas graves. No te vayas a enojar conmigo por esta pregunta. ¿Por qué algunos se mueren y otros no? Es decir, hay muchos infectados. En China, por ejemplo, hay 70.000 infectados. Los 70.000 no se murieron 3.000. ¿Por qué? Bien, vuelvo, yo también soy reiterativo. O sea, la influenza lleva 15.000 muertos en Estados Unidos, lleva alrededor de 300.000 muertos en el mundo. ¿Sí? Es otra patología con neumonía grave. El coronavirus, tenemos 2.700 muertes identificadas hasta hoy. ¿Por qué se mueren? Porque tienen algún factor de riesgo principalmente. Son ancianos, ¿sí? Tienen patologías pulmonares, tienen patologías cardíacas. En los niños, en esta entidad todavía no se ha identificado casos fatales, ¿sí? Así como sí en influenza o neumococo, pero la mortalidad se asocia a alguna patología de base. Bueno, a ver si ayudamos a algunos a tomar la decisión. ¿El hecho de que fumes debilita? Totalmente. Primero, fumar tiene más chance de tener patología pulmonar y después que hace que la inmunidad propia funcione peor, con lo cual es decir, que está más cerca del coronavirus una persona que fuma que uno que no fuma. Más cerca del coronavirus, más cerca de la gripe grave, más cerca de la neumonía grave. Pero viste que hoy todo el mundo está preocupado por el coronavirus. Dengue tenemos, sarampión tenemos, pero estamos todos preocupados por el coronavirus. Sin duda que fue muy mediático. Es muy similar esta situación de hoy a lo que fue la pandemia de H1N1 en el 2009, inicialmente por desconocimiento de cómo iba a progresar. Acá es un poco lo mismo. Lo que hay que hacer es ocuparse, informarse, entender los síntomas y entender que tiene que haber un nexo epidemiológico, venir o haber estado en contacto con algún lugar donde haya casos. Lo último, 10 segundos, una respuesta rapidita. ¿Viajarías al exterior? ¿Viajarías a Italia? Difícil. Bueno, esto es muy dinámico, como viene cambiando todo. El norte de Italia está con este incremento de casos, aunque no ha sido muy masivo, creo que hoy mencionaban incluso de un país de millones de habitantes, son 200 casos. Se ha magnificado por el avance rápido. Lo de viajar a Italia, quizás
no se puede dar una recomendación de no viajar, pero sí tener en cuenta estas personas con factores de riesgo, un inmunosuprimido, Cuidarse. alguien con patología pulmonar, ¿sí? Si no es estrictamente necesario, poder evitar. No tenés síntomas, no tosés, no estás resfriado, no tenés fiebre. ¿Podés contagiar? No, inicialmente hubo algunos reportes confusos al respecto que trataron de ser desmitificados por los ministerios de salud. En el caso de Alemania, por ejemplo, Sí. que fue el primer reporte, aparentemente no debería haber transmisión en asintomáticos, aunque podemos decir que todavía hay algunos reportes confusos al respecto. Javier, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación.